Les damos la bienvenida a todos y a todas las personas que se han conectado con nosotros. El día de hoy vamos a compartir este espacio. Seremos tres, ahorita los voy a presentar, pero básicamente es preguntarnos si existe algún tipo de perfil o característica en los servidores públicos, tanto a nivel poder ejecutivo como legislativo o judicial. Y bueno, tengo el gusto de presentarles al licenciado Rafael Remes, quien ya ha compartido diferentes espacios que ustedes han podido ver, y le damos la bienvenida, por supuesto, junto con Santiago Miranda Rodríguez, quien actualmente es estudiante del primer año de la licenciatura en Derecho. Como se pueden dar cuenta, somos tres generaciones, tres experiencias, pero todos involucrados con la ciencia jurídica. Así que bienvenidos, tanto el licenciado Rafael como Santiago. Bien. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Yo esta vez estaré como moderador y la primera pregunta que yo se la hago al licenciado Rafael Remes sería si existe algún tipo de perfil para ocupar los diversos puestos, tanto de elección popular como aquellos que son indirectos, y si este perfil verdaderamente existe, habría que ver cuáles son sus características y también responder a una crítica. Hay personas que opinan que cuando existe un perfil es excluyente. Esa sería la pregunta. Adelante, comenzamos. Bueno, primero que nada, buenas noches. Quisiera ser lo más directo y acotar las respuestas de la manera más atenta posible, pero yo creo que precisamente por la naturaleza tripartita de las funciones, sí hay una apelación a que tiene que haber una capacidad, una función, una preparación de por medio, pero vámonos incluso más atrás, porque hay una necesidad de la función o de los perfiles en sí. En todo caso, es aventar esa situación a la cuestión más humana. ¿A qué apelan o a qué solución humana estas tres funciones del Estado o del poder están divididas? Nos hemos acostumbrado, yo considero, a resultados muy vagos, por lo cual la cuestión resultadista, válgase como si fuera términos de fútbol, es la que ha afectado si realmente necesitamos un perfil para las funciones. Como que nos hemos acostumbrado un poquito a ciertos resultados y por lo tanto decimos, tal vez el perfil no necesita tanto requerimiento, no necesita tanta preparación o no necesita un perfil en específico. Y por lo tanto puede caer en esa retórica de está siendo excluyente con los perfiles populares o con los perfiles judiciales o con los perfiles ejecutivos. He ahí la cuestión. Yo sí considero que cada una de las funciones, vamos a empezar con la legislativa, requiere una preparación técnica, jurídica, administrativa, pero sobre todo una especialización en la materia, porque hay que recordar que también no solamente van a legislar en torno a funciones y estructuras internas que apelan a cierta naturaleza de comités, a cierta naturaleza de atención de temas, y es por eso que hay que ir a la gran pregunta. ¿Quién está legislando bajo qué materia, bajo qué término, bajo qué estructura, ¿no? ¿Quién está apelando a los temas económicos? ¿Quién está apelando a los temas de salud? ¿Quién está apelando a los temas de las nuevas informaciones o de las nuevas tecnologías? Y ahí hay que preguntarnos también otra cuestión. ¿Qué resultados estamos viendo o con qué medición le estamos dando al legislativo? Si realmente están atendiendo cada una de las materias primordiales del Estado y si están llegando a resultados eficientes. Y por eso yo digo, el legislativo sí necesita un perfil específico como lo que he detallado. Vámonos al judicial. Válgase que la máxima de la justicia es poder recibir justicia de manera tal que no se te esté juzgando por estereotipos, por precedentes, por tales axiomas, que el que te esté juzgando llegue con una ventaja, con un vicio en su consentimiento, con un vicio en su dictaminación, y que tú llegues a una instancia donde vas a resolver un problema, un litigio, con la seguridad de que la persona por la que va a pasar el razonamiento está libre de cualquier tipo de arbitrio, de cualquier tipo de presión, de cualquier tipo de acción que pueda conllevar a que lo que decida no haya salido de algo, válgase, justo.
Entonces, ¿el perfil judicial necesita un perfil idóneo y estructurado? Claro que sí. Necesitamos jueces, juzgadores, magistrados que estén preparados de tal forma que sean imparciales. La palabra que más hemos perdido en la categoría y en las apelaciones modernas de lo que quieren en los perfiles judiciales es esa. Yo considero, por lo tanto, el Poder Judicial necesita ser imparcial, sí humano, sí preparado, sí apelando a las nuevas tecnologías y sobre todo a las nuevas funciones de sociedad, pero no puedes dejar de perder la imparcialidad en la atención de tu justicia. Si no, váyase, vamos a estar próximos a muchos procesos y sistemas que nos van a dejar el peor de los resultados de lo que pasa cuando un juez o un sistema judicial se le elige en torno a otros intereses que no son meramente la justicia. Entonces, llegamos a los representantes del Ejecutivo. Creo que es la figura que damos por hecho que tiene que apelar a un carisma y a una función política, que sea lo que signifique ser político, pero también es la figura que ha sufrido a lo largo de la historia, o si no es de toda la historia moderna y libre del Estado mexicano, que ha sufrido más de nunca tener un perfil. Realmente, ¿qué es un ejecutivo? Realmente, ¿cuál es la necesidad que tiene el pueblo, el gobernado de un ejecutivo? Creo que hemos tan malentendido la figura que nunca hemos tenido una que apele realmente a las funciones que requiere un Estado, ¿no? Moderno, constitucional, con leyes y con las funciones pues añadidas. Por lo tanto, yo cierro en eso. No es que se estén excluyendo figuras, no es que se estén excluyendo perfiles o que se esté apelando al detrimento de personalidades, de gustos, de... No, realmente la estructura del Estado nunca ha contado con una base en la cual, desde el Ejecutivo hasta su Poder Judicial, hayan apelado a llegar a resultados marcados e históricos. No hay continuidad en ningún proyecto y por lo tanto las renovaciones en los tres poderes siguen teniendo al gobernado en situaciones a merced de lo que la política o las tendencias políticas o la politiquería, vamos a llamarla como lo que es, decida en el sexenio imperante. Muy bien, muchas gracias. Santiago, ¿cuál sería el eco de esta pregunta triple? Es una pregunta muy compleja y antes de contestarla no puedo dejar de agradecer su amable invitación y la honra que significa para mí compartir este espacio con ustedes. Para empezar con usted, profe, que muy querido maestro de toda la prepa. Es importante entender que, y me permito citar a Borges cuando se dice que lo que llamamos azar es el resultado de nuestra completa ignorancia de la maquinaria llamada causalidad. Todos los procesos pasan por algo desde a nivel histórico, económico, pero político, más importante. Hay una profunda ignorancia por parte del pueblo de México, por parte de la gran mayoría de los mexicanos, de cómo funciona nuestro gobierno, de cómo, para empezar, cuando alguien dice gobierno, piensa en el presidente, presidenta, y qué pasa con todos los ministerios públicos, qué pasa con todos nuestros jueces, qué pasa con nuestros diputados, qué pasa con la policía, qué pasa con todos estos órganos que son accesorios, o más bien, estos órganos que son importantísimos al momento de hablar de una cuestión política. Considero que hay que empezar tomando en cuenta de que todo sucede por algo y que hay muchísimos procesos en relación a ello. Tengo uno de mis mejores amigos en la carrera, trabaja en el Poder Legislativo y trabaja, no sabría cuál es el nombre de su trabajo, pero se encarga de transcribir todas las sesiones de tanto ambas cámaras, la de diputados, pero sobre todo a él lo dedican a trabajar en las pequeñas comisiones. Entonces, yo escucho cuando él está trabajando, porque pues a todo abogado que le interese la política, de repente escucha de la comisión agraria y dice, ¿cómo este hombre está diciendo unas barbaridades del tamaño del mundo? ¿Cómo este cuate que está en la comisión de, me acuerdo perfecto, de políticas económicas en relación a las tecnologías y de los hidrocarburos, está diciendo unas cosas que no tienen idea? Por supuesto que hay un perfil que se tiene que seguir. Por supuesto que tiene que ser muy específico, especializado y tiene que ser muy enfocado para poder entender de lo que está hablando. Pero al final es parte de un todo.
También una de mis mejores amigas del cuarto año de la carrera era pasante en la corte, en la ponencia del ministro Pardo, si no me equivoco, no quisiera arriesgarme, pero creo que es en la ponencia del ministro Pardo. La maquinaria para estar dentro de una ponencia en el poder judicial es un trabajo exhaustivo. No es nada más que los jueces ganen una cantidad de dinero irrisoria, no es nada más que tengan un presupuesto extraordinario, sino que además es que ese presupuesto hasta resulta poco al darse cuenta de la relevancia de su trabajo. Por supuesto que hay un perfil, por supuesto que es necesario apegarse a ese perfil para que sea eficiente todos nuestros trámites gubernamentales y para que sea eficiente el funcionamiento de esta república, si es que aún le podemos llamar así. Entonces, si no se apega uno a estos perfiles, nuestra república se va a despertar. Muy bien, haciendo una síntesis de lo que han dicho, que además lo comparto al 100%, podemos concluir entre los tres que sí se necesita un perfil con características definidas, valores, profesionalismo, experiencia que se va construyendo sobre la marcha y evitar así pues que alguien llegue sin haber hecho el proceso adecuado para llegar. Yo creo que la palabra proceso es la clave. Ahora, esto nos lleva a una segunda pregunta en donde le voy a pedir a Santiago que me apoye siendo el primero en responderla y de ahí el liceo Rafael. Si hemos considerado que hay la palabra proceso, la palabra profesionalización, la pregunta sería, en la cultura jurídica en la que nosotros tres hemos sido formados, ¿qué puede aportar ese perfil? Le aclaramos al público que no estamos diciendo que solo deba haber abogados en el poder legislativo y ejecutivo, en el judicial por supuesto que sí. En el ejecutivo y el legislativo es la representación de una sociedad diversa, eso queda claro. Pero aún en el ejecutivo y el legislativo, el que haya abogados y abogadas puede aportar algo, yo pienso que sí, pero vamos a ver los ecos que tienen ustedes. Adelante, Santiago. Por supuesto que influye y por supuesto que los abogados en gran medida son los que hacen que cuando menos los pasantes y mis compañeros que trabajan en todos en los poderes y a nivel municipal y local, son los que hacen que se muevan todas estas grandes resoluciones, son los que hacen que se muevan literalmente todos estos detalles que no pensamos o que la mayoría de la gente no piensa cuando piensa en el poder legislativo. Considero que es fundamental. Pero más importante es tener en cuenta eh, los perfiles de los juristas, que más que abogado, considero es indispensable que un jurista, con una concepción más amplia de lo que es el derecho, ocupe estos cargos, para evitar caer en las caricaturizaciones, que es la misma muestra de la mediocridad intelectual. En una idea tan compleja como naturalismo, positivismo, Kelsen, todas estas figuras, caricaturizarlas, encerrarlas en un círculo tan pequeño como muchas veces se tiene a enseñar estas figuras o estas posiciones, no resulta más que una mediocridad de la que nunca podremos salir si no comenzamos a entender sistemáticamente y por medio de procesos, como comentaba, todo, absolutamente todo lo que gira en torno a nuestra política interior y exterior. Evitar estas caricaturizaciones de el juez corrupto, evitar estas caricaturizaciones de el legislador ignorante, evitar esas caricaturizaciones que muchas veces se prestan los mismos personajes que ocupan, personajes innombrables, ¿no? Que ocupan estas posiciones. Lo importante de la labor del jurista es acabar con esta mediocridad, con esta incompetencia intelectual de tener que caricaturizar y que llevar todo a tan pequeño que su cerebro pueda entenderlo y poder tener una visión más amplia y compartir con la gente las verdaderas funciones que hace el pueblo, en primer lugar. En segundo lugar, atenderlas eficientemente, que para mí es lo más indispensable, que no sirve de nada llevar un trámite si no se hace eficientemente. Y por último, ser armonioso en sus ideas, en sus actos y poder tener un resultado que sea satisfactorio, generalmente mayoritario, antimayoritario en el caso de los jueces, que esa es su función principal, pero un resultado que sea adecuado con los propios ideales por los que se constituyó este país y que rigen nuestra mentalidad. Porque al final no sirve de nada si existe una contradicción de criterios tan grande que nos haga tener que llevarnos a poner en dos posturas, si de un lado, ustedes perfectamente ya saben quién son, o de otro lado.
Esa caricaturación, esa caricaturización es indispensable erradicarla y la única forma de hacerlo es por medio de una vía intelectual organizada y de procesos. Sin eso, seguiremos como estados en una mediocridad intelectual aterradora, en mi opinión. Muy bien, licenciado Rafael, ¿la formación jurídica aporta algo a nivel de los tres poderes? Adelante. Precisamente yo creo que es donde hemos visto los mayores destellos de necesidad o de brillo en este país, ¿no? Es donde de repente hemos alcanzado el que creo que estamos llegando, o el ya merito mexicanizado, es cuando el abogado o el jurista bien formado lo empieza a aplicar al área en la que se desempeña, ¿no? Yo creo que precisamente y considero que el abogado, la figura del abogado, pues está afectada no en torno a la suerte de la enseñanza del derecho. Está afectado directamente a la suerte de la educación de todo el país. Por lo tanto, la idiosincrasia que se maneja a la forma de educación en el país indirectamente lleva a los males de cómo se tiene conceptualizado al abogado y a los males que permean en cuanto ya el desempeño de la abogacía. El hecho de que la carrera sea brindada en anuncios donde te dicen puedes graduarte de leyes, derecho, como lo quieran, en 2 años y medio, ya desde ahí estamos marcando que, pues, vaya, es un platillo preparado al gusto del mexicano mediocre. Entonces, de repente, si tienes un platillo gourmet del derecho en las grandes escuelas, en las grandes cátedras, con los grandes profesores, pero si al mismo tiempo tú mal vendes esa preparación y que no hay que confundirlo con elitismo ni preparación únicamente ¿cómo se llama? Al beneficio de las grandes corporaciones o de los poderosos o de los ricos o válgase toda esa vulgaridad del discurso. No, 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 no. Cuando de repente vemos que el acceso a esta buena preparación no se ve al mismo estándar eh, en cuanto al acceso a, pero que al mismo tiempo existe gran preparación, pero al mismo también existen escuelas mediocres, patitos, que brindan la misma capacidad de darte un título y una cédula, ahí es cuando uno entiende que el problema sí está a quién le dan el beneficio de llamarse abogado o llamarse jurista. Entonces, yo sí considero que el mal erradicado para cómo poder ver al jurista o cómo el jurista va a poder aplicar su profesión a los males de México y al desempeño en general del país está en que el proceso, válgase que va a ser la palabra del día, el proceso que se dé para que esta carrera o pase por otro filtro y por otro acceso, esté en la rigurosidad, en la preparación, esté realmente en que el perfil que salga entienda lo justo y que no entienda únicamente el memorizar, que no entienda únicamente el, el mexicanísimo de yo te chingo porque sé más. O sea, yo considero realmente que la vulgaridad de la propia carrera está en previo a las aulas, durante y después. Muy bien, retomando lo que están diciendo, yo pienso que sí, que hay que tener cuidado con no caer en la tentación o en el riesgo de abaratar la carrera, ¿no? Reduciendo o disminuyendo, mejor dicho, que es la palabra correcta, la sana exigencia. Cuando hablo de sana exigencia, me refiero a lo que decían, o sea, no se trata de poner obstáculos insuperables, pero definitivamente habilidades básicas como la interpretación del texto, habilidades básicas como la capacidad de escucha, una técnica de argumentación, pues son cosas que no deben faltar. Y de lo que han dicho, yo me quedo con dos aspectos, ¿no? De parte de Santiago, esos abogados y abogadas, o bien pasantes, que es la etapa en la que él se encuentra, que hacen caminar la maquinaria. Y eso es algo bien importante. Entonces, es ese sector que se está esforzando el que per se debería tener pues un acceso mayor, por ejemplo, basado en la experiencia, en el mérito, incluso de estar operando la maquinaria. Y de parte del licenciado Rafael, bueno, yo también coincido
en esa crítica. O sea, el derecho no es un derecho express. La carrera no puede ser express porque hay mucho en juego. Simplemente la capacidad de reflexión lleva su tiempo. Con esto no decimos que no deba haber diferentes sistemas, el escolarizado, el no escolarizado, eso está perfecto, porque es incluso una cuestión de justicia social que quien trabaja pueda encontrar un horario. Pero aún en esta modalidad adaptada a quien trabaja, se deben mantener los estándares de una sana exigencia. Para concluir en aproximadamente un minuto, ¿cuáles serían de las dos intervenciones que han tenido muy interesantes y que les agradezco mucho? Es un gusto verdaderamente escucharlos porque voy a decir algo fuera de guión. Como tuve la oportunidad de darles clases, yo digo que esta es una de las satisfacciones no monetarias que tenemos los maestros, ¿no? De ver, mira, digo, obviamente se les notaba ya el perfil, precisamente hablando de perfiles, pero es un gusto verlos ya realizados en lo suyo. Entonces, cerrando este paréntesis, ¿cuál sería la conclusión sobre lo que nos han compartido? Empezamos con el licenciado Rafael. Concluimos con Santiago y ya yo me despediré pues de las personas que nos hagan favor de vernos. Adelante, por favor. Yo concluiría y me fundo, yo creo que en el romanticismo más pisoteado por parte de la sociedad mexicana, que es el soñar, que es el soñar y el luchar por un idealismo de la corrección, que sí puede existir una justicia, que sí puede existir la falta de corrupción, que sí puede haber eh, un gobierno justo, que sí puede haber sistemas, procesos, etapas y logros. Considero precisamente que está en el pasar por todos los procesos de educación, de pasantía, de las materias, de los exámenes, de la graduación precisa, y tú llegar con la idea de sí se puede, vamos a resumirlo en el sí se puede, porque el mundo te va a hacer creer que no eres capaz de cambiar tu entorno, que estamos condicionados a una serie de hechos que nos van a terminar por destruir y por más bien condicionarnos a nosotros y nos van a decir todo es una simulación o todo lo que tú crees que es justicia, pues está lejos de la realidad cuando nosotros tenemos la capacidad de transformar la realidad y devolverla justa. Muchas gracias. Adelante, Santiago, con este último eco. Claro. ¿Quién iba a pensar desde la cima del Coliseo que el Imperio Romano no sería eterno? Nadie. México va a avanzar, México va a cambiar. Estamos avanzando, para bien o para mal, opiniones siempre serán divididas, pero solo hay una cosa que es un hecho, que estamos viendo una revolución cultural en nuestro país. No lo podemos percibir en este momento, pero la historia nos dará mucha razón a los que pensamos que es un punto de inflexión en nuestra historia. Y la única labor que tiene el jurista, y recuerdo perfectamente esto de un discurso que nos dio nuestro maestro el primer día de clases, es, México está padeciendo una enfermedad muy grave. Está enferma de falta de derecho. En este país es nuestra principal enfermedad. ¿Y por qué ustedes van a estudiar derecho cuando en este país no hay derecho? Porque ustedes tienen que sentar unos precedentes y tienen que estudiar, tienen que entender y afrontar este nuevo México que va a llegar, ya en mis palabras, afrontar este nuevo México que va a llegar con una perspectiva muy amplia, no limitada, que es a lo que estamos acostumbrados y que creo que es mi mensaje principal, no limitarnos a una idea, no creernos poseedores de la verdad absoluta y enfrentar este nuevo México que va a tener con prudencia, con ciencia y con paciencia. Y atendiendo esto, hacer el país que nosotros queramos, siempre y cuando con esta prudencia, virtud principal del jurista. Muy bien, yo les agradezco estos últimos ecos porque al final de cuentas lo que queremos en estos videos, en estos espacios es ser concretos y desde el derecho hacer una lectura y un aporte que creo que se ha logrado. Ya nos dirá el público, quienes nos vean, pues hasta qué punto también estamos abiertos a sugerencias de temas. Y bueno, agradecer a Liceo Rafael, a Santiago su tiempo, su apoyo. Lo estamos grabando ya algo noche, pero es por nuestro interés. Santiago saliendo de la universidad, nosotros dos, de nuestros múltiples trabajos y actividades, pero finalmente es esa convicción de que México tiene futuro
pero que no se va a dar de forma automática y que el derecho, en mi opinión, es la contraseña para poder pues acceder a un mayor desarrollo social integral. Así que en primer lugar, les agradezco a ustedes y a todas las personas pues, que nos hacen el favor de vernos y de dejarnos algún comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.